Crecí en un chalet espacioso a las afueras de Madrid, en una de esas urbanizaciones que la gente admiraba al pasar. Se alzaba un poco retirado de la carretera, enmarcado por altos robles cuyas ramas se curvaban protectoramente sobre el tejado y una cuidada valla de forja que rodeaba el jardín delantero. Las persianas estaban pintadas de un blanco inmaculado, a juego con el porche que daba la vuelta a la casa, donde mi madre solía colocar cestas de geranios en flor durante el verano. Los vecinos siempre le decían lo afortunada que yo debía sentirme por vivir en un lugar tan cálido y acogedor. Lo que nunca supieron, lo que no podían adivinar desde fuera, era que esa casa nunca fue realmente mía. Dentro de esas paredes, lo que sentía no era comodidad, sino juicio, comparación y, finalmente, exilio. Mi madre, Margarita, vivía de las apariencias. Era el tipo de mujer que podía sonreír amablemente a los vecinos y encandilarlos con historias sobre su maravillosa hija, solo para volverse fría en el instante en que la puerta principal se cerraba. Para ella, yo nunca era suficiente. Si sacaba un notable en un examen, quería saber por qué no había sido un sobresaliente. Si limpiaba mi habitación, pasaba el dedo por la cómoda y fruncía el ceño al encontrar una tenue línea de polvo. Incluso cuando intentaba ganarme su aprobación uniéndome al coro, aprendiendo a tocar el piano o manteniendo mis notas altas, sus ojos se entrecerraban con una especie de decepción, como si ningún esfuerzo que hiciera pudiera llenar el vacío que llevaba dentro. Aún así, durante años me aferré a la esperanza de que un día me vería y estaría orgullosa. Recuerdo practicar piezas de Beethoven hasta que me dolían los dedos solo para que pudiera oírme tocar con fluidez. Pero cuando la llamé al salón una tarde para enseñárselo, miró el reloj y dijo que no tenía tiempo. Quizás más tarde, murmuró mientras cogía su copa de vino blanco. Me dije a mí misma que estaba cansada del trabajo, que al día siguiente se sentaría a escuchar. El mañana rara vez llegaba. Luego llegó Gregorio. Yo tenía 11 años cuando ella se volvió a casar, y me convencí de que las cosas podrían cambiar para mejor. Gregorio era un hombre alto, de voz suave, que trabajaba como constructor y ganaba un buen dinero. Tenía varias propiedades de alquiler por la ciudad y hablaba con una calma que parecía extraña en nuestra casa. Tenía una hija, Olivia, que tenía más o menos mi edad. Cuando mi madre me habló por primera vez de ellos, sentí una mezcla incómoda de emoción y temor. Quizás pensé que nuestra familia por fin podría sentirse completa. Quizás tendría una hermana con quien compartir secretos, alguien con quien reír hasta tarde por la noche, alguien que me apoyaría. No podría haberme equivocado más. Desde el día en que Olivia entró en nuestra casa, maleta en mano, robó cada gota de oxígeno de la habitación. Era hermosa de una manera que yo no lo era. Ojos verdes que brillaban, un largo cabello castaño rojizo que caía en ondas perfectas, una sonrisa que podía derretir incluso el corazón más duro. Los profesores la adoraban. Los vecinos hablaban maravillas de ella y Gregorio la trataba como si fuera de cristal. Mi madre se enamoró de ella al instante. La forma en que se preocupaba por el cabello de Olivia, la forma en que escuchaba atentamente sus charlas sobre el colegio. La forma en que la llamaba mi niña dulce con una ternura que nunca me había oído dirigir a mí. Todo eso me hacía doler el pecho. Al principio intenté ser amable. La ayudé a deshacer las maletas, le enseñé el columpio en el jardín e incluso le presté mis libros. Pero en pocas semanas, quedó claro que no estaba ganando una hermana. Estaba siendo apartada. Mis logros, ya fuera sacar una buena nota en un examen de historia o practicar escalas en el piano, eran ignorados. Mientras tanto, los esfuerzos más pequeños de Olivia, como dibujar una flor torcida o recitar unas pocas líneas en una obra escolar, se celebraban como si hubiera escalado el Teide. No es talentosa, mi madre le decía a Gregorio con la voz llena de admiración. Yo me sentaba en silencio, invisible, en un segundo plano. Las verdaderas batallas comenzaron por el espacio. Mi habitación, pintada de azul suave con pósteres de mis grupos favoritos, siempre había sido mi santuario. Era el único lugar donde podía respirar sin sentirme juzgada. Pero mi madre decidió que Olivia la compartiera conmigo. Me resistí. Supliqué para que fuera solo mía, explicando que necesitaba privacidad, que era donde estudiaba, que no estaba preparada para cederla. Esa noche Olivia montó un drama en la cocina, con lágrimas cayéndole por la cara mientras sollozaba en el pecho de Gregorio. Les dijo que yo era cruel, que no la quería allí y que la odiaba.
A la mañana siguiente oí a mi madre hablando por teléfono con una vecina. Olivia es una bendición, dijo con la voz llena de calidez. Sinceramente se siente como la hija que siempre deseé tener. Me quedé helada en el pasillo con la garganta apretada y el cuerpo tembloroso. Esa frase me dolió más que cualquier castigo o regaño. Era la confirmación de lo que tanto había temido. Hiciese lo que hiciese, nunca sería suficiente para ella. A partir de entonces, la vida en aquel chalet se volvió insoportable. Olivia encontró formas sutiles de apretar su control. Me cogía la ropa sin pedir permiso y luego decía que se la había ofrecido. Le susurraba pequeñas mentiras a mi madre sobre que yo incumplía las reglas, que llegaba tarde a casa o que suspendía clases. Cuando protestaba, la mirada aguda de mi madre se posaba en mí con desprecio. ¿Por qué no puedes ser más como Olivia?, me decía, sus palabras como piedras lanzadas contra mi piel. Las comparaciones injustas me iban destrozando poco a poco. Dejé de llevar a casa mis notas porque sabía que solo se compararían con las suyas. Dejé de practicar el piano, ¿de qué servía si a nadie le importaba escuchar? Por la noche me quedaba despierta en aquella habitación compartida, mirando al techo mientras Olivia roncaba suavemente a mi lado, preguntándome por qué mi madre la había elegido a ella antes que a mí. Hay un recuerdo que perdura más que otros. Era una tarde de domingo, de esas tardes madrileñas húmedas en las que el aire se siente pesado y quieto. Mi madre organizó una barbacoa para los vecinos, y el jardín se llenó de risas, del olor a pollo a la brasa y del zumbido de las cigarras. Ayudé a poner las mesas, llevé jarras de limonada y me aseguré de que los condimentos estuvieran en orden. Olivia se movía entre la gente con un vestido de verano, riendo mientras repartía platos de papel. Mi madre la seguía con ojos orgullosos, contándole a quien quisiera escuchar lo útil y encantadora que era su hijastra. Ni una sola vez me mencionó a mí, aunque yo era quien iba de un lado a otro para mantener todo organizado. Más tarde, cuando los invitados se fueron y el jardín estaba lleno de vasos de papel y servilletas, mi madre llamó a Olivia a la cocina para agradecerle por haber hecho que el día fuera perfecto. Yo me quedé allí sudorosa y exhausta, esperando algún reconocimiento. Nunca llegó. Me fui a la cama esa noche con el olor a humo y barbacoa aún pegado a mi cabello. El pecho vacío con la certeza de que por mucho que lo intentara, siempre sería la segunda. Ese fue el verano en que empecé a encerrarme en mí misma. Pasaba horas sentada en el columpio del porche después de que todos se hubieran acostado, escuchando el crujido de las cadenas y mirando hacia la calle oscura. Escribía en diarios, volcando sentimientos que no podía expresar en voz alta. Rezaba por escapar, aunque no tenía idea de a dónde iría. Esa casa, tan admirada por otros, se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada. Fue en esa época de tranquila desesperación cuando llegué a una dolorosa conclusión. Ya no pertenecía a ese lugar. El chalet con las persianas blancas y el porche envolvente, la casa que los vecinos elogiaban como encantadora y hermosa, nunca sería realmente mía. Estaba viviendo en un espacio prestado, eclipsada por una chica que había ocupado mi lugar en el corazón de mi madre. Entonces no lo sabía, pero los años venideros exigirían una fuerza que aún no tenía. Me pondrían a prueba, me romperían y finalmente, me reconstruirían en alguien irreconocible de la chica que estaba sentada sola en aquel columpio del porche. Pero en ese momento, mientras las cigarras zumbaban en el aire húmedo de la noche, todo lo que sentía era la dolorosa certeza de que me habían apartado en mi propia casa, y que ningún intento podría hacerme volver. Cuando cumplí los 16 años, ya había aprendido que Olivia no solo se contentaba con robar el afecto de mi madre. Quería destruirme por completo. En el instituto su encanto obraba magia. Los profesores la adoraban. Los compañeros de clase se colgaban de cada una de sus palabras. Ella llevaba su popularidad como una corona mientras yo existía en la sombra que proyectaba. Y se aseguraba de que todos supieran exactamente dónde estaba yo. Empezó de forma sutil. Pequeñas mentiras susurradas en los pasillos. Le decía a la gente que yo copiaba los deberes, que fumaba a escondidas detrás del gimnasio, que tenía envidia de su belleza y que intentaba sabotear sus amistades. Al principio, lo ignoré. Los adolescentes se alimentan de cotilleos y yo esperaba que la gente viera a través de su actuación. Pero Olivia tenía talento para retorcer la verdad hasta que se convertía en algo creíble. Al final del primer año de bachillerato,
yo era la mentirosa, la chica desesperada, la que nunca daría la talla. Una tarde entré en la cafetería y toda una mesa se quedó en silencio. Olivia estaba sentada en el centro con su sonrisa perfecta en la cara mientras se inclinaba para susurrarle algo a la chica de al lado. Ambas rieron y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mi bandeja temblaba en mis manos. Quería desaparecer bajo el suelo. Cuando finalmente me senté, un chico murmuró por lo bajo: no dejes que se acerque a tu cartera. Olivia les había dicho que yo robaba de las taquillas. No había cogido ni un céntimo, pero mis protestas solo me hacían parecer culpable. La crueldad fue escalando. Convenció a un profesor de que yo había destrozado un tablón de anuncios. Me tendió una trampa por saltarme una clase entregando unos deberes con mi nombre garabateado en la parte superior. Y en casa, mi madre siempre se ponía de su lado. Si Olivia me acusaba de algo, Margarita le creía al instante. No importaba que yo tuviera pruebas de que mi expediente siempre había estado limpio. Mi palabra no valía nada a sus ojos. Gregorio negaba con la cabeza, suspiraba profundamente y decía: ya lo hemos intentado todo contigo. El golpe final llegó un viernes por la tarde, justo cuando la primavera se deslizaba hacia principios de verano. Esa mañana, me di cuenta de que Olivia estaba revisando mi mochila cuando creía que yo no la veía. Le pregunté qué hacía, y dijo que buscaba un lápiz. Se me revolvió el estómago, pero no insistí. Horas después, durante la última clase, la orientadora escolar apareció en la puerta de mi aula y me pidió que saliera. Caminamos en silencio por el pasillo con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas, hasta que llegamos a su despacho. Mi mochila estaba sobre su escritorio, abierta. Dentro había 2 pequeñas bolsas de plástico con pastillas y una botella de vodka medio vacía. Se me paró el corazón. No podía respirar. Esto fue encontrado en tu posesión, dijo suavemente aunque sus ojos mostraban sospecha. No es mío, balbucí con el pánico subiendo por mi garganta. No sé cómo llegó ahí, lo juro. Pero mis palabras rebotaron inútilmente contra su escepticismo. En una hora, llamaron a mi madre y a Gregorio. Llegaron furiosos, entrando a trompicones en el despacho con Olivia detrás, con el rostro impoluto de inocencia. Siempre ha sido problemática, dijo mi madre fríamente, cruzándose de brazos. Gregorio negó con la cabeza con decepción. Te advertimos sobre este tipo de comportamiento. Las lágrimas corrían por mi cara mientras suplicaba: no lo hice, Olivia. Pero en el momento en que su nombre salió de mis labios, Olivia soltó un suave suspiro, con lágrimas brillantes en los ojos. ¿Cómo puedes culparme?, susurró, aferrándose al brazo de su padre. Solo quiero que se mejore. La orientadora me miró con lástima. Mi madre me miró con asco. Y me di cuenta con una claridad nauseabunda de que nada de lo que dijera importaría. La decisión ya estaba tomada. Esa noche me dijeron que hiciera las maletas. Sin discusión, sin segundas oportunidades, sin creer en mi inocencia. Mi madre estaba en el umbral de mi habitación, con expresión dura y los brazos cruzados. Te lo has buscado, dijo, su voz cortante como el cristal. Ya no eres bienvenida aquí. Metí mi ropa en 2 maletas, con las manos temblorosas. 50 euros cada céntimo que había ahorrado de cuidar niños, estaban guardados en mi cartera. Eso era todo. 16 años y mi vida reducida a 2 maletas y unos pocos billetes arrugados. Cuando arrastré mis maletas por los escalones de la entrada, me detuve en la parte inferior. El chalet se cernía detrás de mí, sus persianas blancas brillaban débilmente bajo la luz del porche. Por primera vez, lo vi claramente como lo que era. No un hogar, sino un lugar que me había quitado más de lo que jamás me había dado. La luz del porche parpadeó sobre mí como el último resplandor de una estrella moribunda. Luego la puerta se cerró de golpe y el silencio en aquella acera fue ensordecedor. Me senté en el bordillo, las lágrimas me corrían por las mejillas, el cuerpo temblaba en la húmeda noche madrileña. Los coches pasaban de vez en cuando, las luces destellando, pero nadie se detuvo. Pensé en dormir en la estación de autobuses. Pensé en llamar a mi padre, pero el hombre que nos había abandonado cuando yo tenía 2 años hacía mucho que había desaparecido de mi vida. Por primera vez me sentí verdaderamente, aterradoramente sola. Y entonces mi teléfono vibró. Era Elena, mi mejor amiga.
Cuando finalmente balbuceé lo que había sucedido, ella no dudó. «Quédate ahí mismo», dijo. «Voy para allá». 20 minutos después, los faros barrieron la calle y el viejo utilitario de Elena se detuvo. Saltó con la cara contorsionada por la preocupación, y me abrazó. Me derrumbé en su abrazo, sollozando en su hombro. No preguntó si era verdad. No exigió explicaciones. Simplemente me creyó. Ese pequeño acto de fe fue más de lo que jamás había recibido de mi madre. Los padres de Elena, Diana y Roberto, me acogieron en su casa adosada de ladrillo rojo en el centro de Madrid sin dudarlo. Su hogar olía a canela y a ropa recién lavada, un marcado contraste con el aire frío y perfumado de la casa de mi madre. Diana me hizo pasar, me sentó a la mesa de la cocina y me deslizó un plato de comida. «Come», dijo suavemente. «Estás a salvo aquí». Esa primera noche me quedé despierta en la habitación de invitados que habían preparado, mirando al techo. Mis maletas estaban ordenadas contra la pared. Por primera vez en años, sentí la posibilidad de pertenecer. Diana me había abrazado antes de acostarme, susurrando: «Ahora eres parte de esta familia». Esas palabras cosieron una herida que pensé que nunca sanaría. Durante las semanas siguientes, su casa se convirtió en mi refugio. Diana me enseñó a cocinar comidas sencillas, sus risas resonaban en la cocina mientras quemábamos tortitas o derramábamos harina en el suelo. Roberto, que trabajaba como profesor de historia, me ayudaba con las tareas escolares hasta altas horas de la noche. Elena se sentaba conmigo en la azotea, con las piernas colgando del borde mientras observábamos las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Pero bajo la seguridad, la pena seguía latente. Había sido abandonada por la mujer que me dio la vida, reemplazada por alguien a quien ella consideraba más digna. Ese conocimiento pesaba en mi pecho, un recordatorio de que por muy amables que fueran Diana y Roberto, nunca podrían borrar las cicatrices que mi madre había dejado. Aún así, en su hogar, encontré algo que nunca había conocido antes. Amabilidad incondicional. Un techo sobre mi cabeza que no venía con expectativas. Una familia que me veía no como un problema a resolver, sino como una persona digna de amor. Y lentamente comencé a creer que quizás, solo quizás, podría construir una vida más allá de las ruinas de la que había perdido. Vivir con la familia de Elena me dio la estabilidad que siempre había anhelado. Por primera vez tuve una sensación de seguridad que no venía con condiciones. Me despertaba con el olor del café de Diana por las mañanas, el sonido de Roberto tarareando mientras corregía exámenes en su estudio, y Elena llamando a mi puerta para preguntarme si quería ir caminando al instituto juntas. Su casa adosada de ladrillo rojo en el centro de Madrid se convirtió en algo más que un refugio. Fue una segunda oportunidad. Me entregué en cuerpo y alma a mis estudios, decidida a no desperdiciar el regalo que me habían dado. Después del bachillerato me matriculé en un ciclo de formación profesional de administración y gestión. No era glamuroso y el aula olía ligeramente a tiza y a limpiador industrial, pero era mío. Me sentaba en primera fila, ansiosa por absorberlo todo, porque sabía que la educación era mi billete para salir del pasado. Por las noches trabajaba en un pequeño bar cerca de Gran Vía, sirviendo platos de tortilla y bocadillos a camioneros cansados y estudiantes nocturnos. El sueldo era el mínimo, pero las propinas se sumaban. Cada billete arrugado que metía en el bote de mi cómoda se sentía como otro ladrillo en los cimientos de una vida que estaba construyendo desde cero. Había noches en las que llegaba a casa agotada, con los pies doloridos, el pelo oliendo a grasa, pero nunca me quejaba. Me recordaba a mí misma que estaba invirtiendo en mí, que cada turno largo era un paso más lejos de la humillación de ser echada de la casa de mi madre. Cuando cumplí los 21 años, había ahorrado casi 7.000 euros. No era una fortuna, pero para mí representaba la libertad. Con ese dinero, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Me mudé a Barcelona. Los primeros meses en el barrio de Gracia fueron un shock. Mi piso era una caja de zapatos, apenas lo suficientemente grande para una cama, un escritorio y una cómoda estrecha. Las paredes estaban sucias. Las tuberías gemían como si estuvieran en las últimas, y la única ventana daba a un patio de luces que dejaba entrar solo unas rendijas de sol. Pero cuando giré la llave de esa puerta por primera vez, rompí a llorar de alegría. No era mucho, pero era mío.
Por primera vez podía cerrar la puerta y saber que estaba a salvo en un espacio que me pertenecía por completo. Barcelona tenía un ritmo que a la vez me aterraba y me entusiasmaba. El metro retumbaba bajo mis pies. Las calles bullían con la energía de la gente persiguiendo sueños, y cada café de la esquina parecía prometer infinitas posibilidades. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerme a flote. Por las mañanas en una cafetería-librería, por las tardes contestando teléfonos en un bufete de abogados, y los fines de semana sirviendo mesas en un bistró en el Eixample. Vivía de platos de pasta y porciones de pizza de 1 euro, pero no me importaba. La independencia sabía mejor que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. En medio del caos, comencé a centrarme en mí misma de formas que nunca antes había hecho. Empecé a correr por las mañanas, dando vueltas al parque de la Ciutadella mientras salía el sol. Al principio apenas podía hacer 1 kilómetro sin detenerme, jadeando, pero seguía adelante. Lentamente el peso que llevaba, tanto en mi cuerpo como en mi corazón, comenzó a derretirse. Al cabo de 2 años, había perdido casi 20 kilos. Mi reflejo cambió, sí, pero lo que es más importante, mi espíritu también lo hizo. Me erguía más. Miraba a la gente a los ojos. Me di cuenta de que ya no era la chica tímida que había sido expulsada con 2 maletas. Y luego llegó Miguel. Era una tarde normal en la cafetería-librería, de esas en las que reponía estanterías y limpiaba mesas entre late y late. Entró vestido con un traje azul marino impecable, su presencia imponente sin ser dominante. Cogió una novela de la exposición, algo de Gabriel García Márquez, recuerdo, y cuando llegó al mostrador, me preguntó si la había leído. Le dije que sí, y antes de darme cuenta, estábamos discutiendo literatura, autores favoritos y cómo ciertos libros habían moldeado nuestras vidas. Lo que me impresionó no fue solo su inteligencia, sino la forma en que escuchaba. Escuchaba. Sus ojos no se desviaban a su teléfono o al reloj. Se quedaban en mí como si lo que yo decía importara. Para alguien que había pasado años sintiéndose invisible, ese simple acto de atención fue revolucionario. Miguel volvió al día siguiente y al día siguiente. Finalmente confesó que ni siquiera le gustaba mucho el café, pero seguía volviendo porque quería verme. Empezamos a dar paseos después de mis turnos, deambulando por las calles de Gracia, compartiendo historias sobre nuestra infancia, nuestros miedos, nuestros sueños. Me dijo que dirigía una empresa tecnológica de tamaño mediano en Barcelona, lo que explicaba los trajes. Pero nunca me hizo sentir inferior por no tener su éxito. En cambio, admiraba mi garra, mi determinación para forjar una vida a partir de los retazos que me habían dado. Los meses se convirtieron en años, y nuestro vínculo no hizo más que profundizarse. Con él descubrí lo que podía ser el amor. Paciente, constante, seguro. Nunca levantó la voz con ira, nunca me hizo sentir que tenía que competir por su afecto. Me veía a mí, a la verdadera yo, y me amaba por ello. La noche en que me propuso matrimonio está grabada en mi memoria como un cuadro. Estábamos caminando por el puente de Toledo, las luces de la ciudad de Madrid brillando contra el cielo oscuro, el río Manzanares resplandeciendo bajo nosotros. Se detuvo a mitad de camino, se volvió hacia mí y me tomó las manos. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, un anillo de zafiro engastado en oro blanco atrapó el resplandor de las luces de la calle. Sé que tu pasado no siempre ha sido amable, dijo suavemente. Pero te prometo un futuro lleno de amor, respeto y compañerismo. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas empañaron mi vista mientras susurraba un sí. El anillo brillaba en mi dedo, pero no fue el precio de 4.500 euros lo que me hizo llorar. Fue el significado detrás de él. Ese anillo era más que una joya. Era libertad. Era resiliencia. Era la prueba de que la chica que una vez se sentó llorando en una acera con 2 maletas podía levantarse, reconstruirse y encontrar la alegría. Mientras estábamos allí, con el viento azotando mi cabello y la ciudad extendiéndose ante nosotros, me di cuenta de algo profundo. Mi pasado no me había roto. Me había forjado. Cada palabra cruel de mi madre, cada mentira de Olivia, cada noche de insomnio, de soledad y hambre, me había moldeado en alguien lo suficientemente fuerte como para reclamar este momento. El chalet de las afueras de Madrid había sido mi prisión. Pero aquí, en el corazón de Barcelona, de la mano de Miguel, supe que por fin había encontrado algo mucho más grande que una casa.
Había encontrado un hogar. Las noticias viajan rápido en las familias, incluso en las rotas. Cuando Miguel y yo nos habíamos asentado en nuestro compromiso, felices con los planes de boda que se desarrollaban en silencio, la noticia de mi felicidad ya había llegado a Madrid. No había hablado con mi madre en años. Pero a través del boca a boca de parientes lejanos y los susurros de las redes sociales, ella y Olivia sabían más de mi vida de lo que yo les habría ofrecido. Olivia se había casado con un hombre llamado Ricardo, un hombre alto y de hombros anchos que trabajaba en una empresa de logística con sede en Valencia. Tenía ese tipo de encanto que podía ganarse a los inversores en una cena, pero también la arrogancia de alguien que pensaba que su éxito duraría para siempre. Durante un tiempo parecían prosperar, alardeando de vacaciones por Europa en Instagram, publicando fotos de una nueva casa en un chalet de las afueras, con jardines impecables y un garaje para 2 coches. Mi madre a veces comentaba las fotos de Olivia con emojis de corazón y palabras como, tan orgullosa de ti, cariño. Era la aprobación que había rogado toda mi infancia, ahora dada libremente a otra persona. La vida tiene una forma de cambiar cuando menos te lo esperas. La empresa de Miguel, que había crecido constantemente a lo largo de los años, tomó la difícil decisión de romper lazos con la empresa de Ricardo después de descubrir una serie de incumplimientos contractuales. No era personal, era un negocio. Su empresa de logística había fallado en entregar acuerdos, recortando gastos de manera que ponía en riesgo millones de euros. La rescisión del contrato era inevitable. Ricardo perdió su puesto en cuestión de semanas, y el mundo de Olivia comenzó a desmoronarse. Las fotos glamurosas se secaron. Las sonrisas parecían más forzadas, los pies de foto más amargos. Y luego, como un reloj, dirigió su rabia hacia mí. Se hizo pública en las redes sociales, tejiendo una historia de que yo había manipulado a mi prometido para destruir la carrera de su marido. En una larga publicación de Facebook, se pintó a sí misma como la víctima de una hermanastra vengativa que nunca había superado los celos de la infancia. Siempre me ha odiado, escribió Olivia, sus palabras destilando veneno. Y ahora está usando la empresa de su prometido para arruinar el sustento de mi familia. La venganza es todo lo que siempre ha querido. En cuestión de días, los susurros se extendieron. Antiguos compañeros de clase me enviaron mensajes, curiosos por saber si era verdad. Algunos incluso me acusaron directamente. ¿Tú hiciste eso?, preguntó sin rodeos una antigua amiga, como si la chica que habían conocido en el instituto, la que había sido incriminada por pastillas y vodka, siguiera siendo culpable hasta que se demostrara lo contrario. Por un momento sentí que el pánico familiar me arañaba el pecho. Era como si mi pasado hubiera salido de la tumba para arrastrarme de nuevo. Pero yo ya no era esa asustada chica de 16 años. Ya no era la chica con manos temblorosas y 2 maletas sentada en un bordillo. Había construido una vida sobre la verdad, la resiliencia y el trabajo duro. Y esta vez, no estaba sola. Miguel se mantuvo firmemente a mi lado. Cuando las acusaciones empezaron a extenderse, me sentó en la mesa de nuestra cocina en nuestro piso con vistas al mar. Su mano se cerró sobre la mía, cálida y firme. «Que hable», dijo suavemente. «Tenemos la verdad, y la verdad se mantendrá». Su equipo legal se puso a trabajar. Recopilaron contratos, cadenas de correos electrónicos e informes de rendimiento. Cada uno de ellos era un ladrillo en la pared de pruebas que demostraban que la caída de Ricardo había sido enteramente obra suya. Las infracciones eran claras. Entregas fallidas, datos falsificados y un patrón de negligencia que ninguna empresa reputada podía ignorar. La narrativa de Olivia se desmoronó ante los hechos. Aún así, ella insistió. Presentó una demanda civil exigiendo daños y perjuicios y acusándome públicamente de injerencia intencionada. El día que me entregaron los papeles, mi corazón se hundió. Incluso sabiendo la verdad, no pude detener el torrente de viejos miedos. ¿Me creería el tribunal, o se repetiría la historia? ¿Sería de nuevo expulsada, tildada de mentirosa? Las semanas previas al juicio fueron un borrón de declaraciones y reuniones legales. Olivia se sentó frente a mí en esas salas estériles, con su sonrisa afilada y complaciente como si ya hubiera ganado. Mi madre la acompañaba, sentada al fondo con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados, su presencia un recordatorio de cada herida que me había infligido. El juicio en sí se sintió como revivir cada injusticia de mi infancia,
pero con una diferencia. Esta vez, tenía a alguien luchando por mí. Los abogados de Miguel presentaron las pruebas con precisión, desmontando las afirmaciones de Olivia pieza por pieza. Cuando se leyeron en voz alta los correos electrónicos, prueba de que Ricardo había sabido de las infracciones mucho antes de que yo entrara en escena, la máscara de confianza de Olivia comenzó a resquebrajarse. Me senté en silencio con las manos apretadas en mi regazo mientras el juez revisaba las pruebas. En esas horas tensas mi mente retrocedió al despacho de la orientadora escolar años atrás, cuando la botella de vodka y las pastillas plantadas habían sellado mi destino. En aquel entonces, nadie me había creído. En aquel entonces, estaba sola. Pero ahora, la verdad era innegable. Cuando llegó el veredicto, la voz del juez fue tranquila y definitiva. El caso fue desestimado. Las acusaciones de Olivia no tenían fundamento. La empresa de su marido se había hundido por sí misma, no por ningún plan malicioso mío. El alivio me golpeó como una ola. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras apretaba la mano de Miguel. Fuera del juzgado, el aire primaveral se sentía más nítido, más fresco, como si el mundo se hubiera limpiado de un veneno persistente. Olivia y mi madre pasaron furiosas, con los rostros contraídos por la ira, pero ya no tenían poder sobre mí. Sus sombras ya no alcanzaban mi luz. En ese momento, de pie en las escaleras del juzgado, sentí una calma inquebrantable que se apoderó de mí. Por primera vez comprendí que mi vida era verdaderamente mía. La amargura de Olivia, la traición de mi madre, los años de haber sido apartada, ya no me definían. Lo que me definía era la vida que había construido, una carrera por la que había luchado, un cuerpo que había fortalecido, un amor que me mantenía firme a través de las tormentas. Esa noche Miguel y yo nos sentamos en nuestro balcón, con una botella de vino entre nosotros, el horizonte de la ciudad de Barcelona brillando como una promesa. Me recosté en él, el peso de años finalmente se levantaba. ¿Te das cuenta?, susurré. Ya no pueden hacerme daño. Él me besó en la coronilla. Nunca pudieron. Solo te hicieron creer que sí. Pensé en aquel chalet en las afueras de Madrid, el porche envolvente, la luz parpadeante, el lugar que había sido pintado como un sueño pero que se había sentido como una prisión. Durante tanto tiempo lo había visto como el hogar que perdí. Pero en ese momento me di cuenta de que nunca había sido un hogar en absoluto. Mi verdadero hogar estaba aquí, construido sobre la resiliencia, la honestidad y la familia que había elegido para mí. La libertad no es solo alejarse de quienes te hieren. Es saber que ya no tienen el poder de escribir tu historia. Y mientras miraba la ciudad que se extendía ante mí, con la mano de Miguel firmemente en la mía, supe una cosa con certeza. Mi historia era finalmente mía.